Bienvenidos a esta primera emisión de Buena Salud. La población mexicana alcanza los 127 millones de habitantes y se encuentra en un proceso de transición que va de una estructura demográfica con muy amplia población infantil a una con mayor proporción de personas con edad productiva, así como un segmento de adultos mayores cada vez más representativo. El sector salud ha avanzado significativamente en la reducción de padecimientos propios de la marginación, como las enfermedades infectocontagiosas. Pero por otro lado, van en aumento factores de riesgo como la obesidad y el tabaquismo, así como las enfermedades crónicas, la diabetes, padecimientos cardiovasculares y cáncer, entre las más comunes. Hoy en Buena Salud, claves para enriquecer tu vida, hablaremos con expertos sobre el panorama general de salud en Tabasco, la evolución de las enfermedades crónicas degenerativas, cómo afectan estas a los niños y adultos. También conoceremos un poco más de cerca a la enfermedad que evidenció nuestros malos hábitos, el COVID-19, así como el nuevo rumbo de la salud en la UJAT. Quédese con nosotros, iniciamos. La salud de las personas es un valor indispensable para el desarrollo económico y el bienestar social. Mantenerla y restaurarla requiere interacción entre distintos proveedores de insumos y servicios diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación, empresas, consorcios, asociaciones e instituciones. Todos los actores involucrados en el sector salud deben aportar lo mejor que tienen para brindar un servicio eficiente, sus tecnologías, procesos, productos y servicios. Lo que se espera de un sistema de salud es que brinde servicios de calidad a las personas. Una aspiración de estos sistemas es alcanzar la cobertura universal. La cobertura universal de salud, CUS, término establecido por la Organización Mundial de la Salud, implica asegurar que las personas tengan acceso a los servicios requeridos, con suficiente calidad y efectividad para la promoción del cuidado de la salud y la prevención de enfermedades, así como el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en caso de padecerlas, hasta llegar a los cuidados paliativos sin vulnerar su estabilidad financiera. Le damos la bienvenida nuevamente a este programa Buena Salud, pero también está con nosotros en este espacio el doctor Ventura Moguel Pérez. Le platico un poco sobre él. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como director del Hospital de Jesús de Balancán, Tabasco, fundador y director de la Unidad de Medicina Familiar número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al servicio de los trabajadores del Estado de Tabasco del 2014 al 2015, delegado estatal del ISSSTE del 2015 al 2019, actualmente es coordinador general de los servicios médicos de la UJAT. Y bueno, vamos a estar platicando, nuestro tema es la UJAT hacia un nuevo rumbo en la salud. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Fanny, muchas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Muchas gracias a TV UJAT, al auditorio de TV UJAT. Muy buenas noches. Bien, estamos aquí por instrucciones de nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, en su preocupación por la situación que está viviendo no solo la comunidad universitaria, sino pues la población en general ante este reto, ante esta inesperada mala visita que ha representado el COVID-19. Y déjeme decir, doctor, que yo creo que es muy importante que aclaremos que la UJAT, esta casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tiene una misión con la sociedad y es mayormente en el campo de la salud. Desde luego, como alma mater, como casa máxima de estudios, en todos sus sectores la universidad tiene que ser el referente. En el aspecto de la salud, desde luego que el rector nos
está muy preocupado, como decíamos, y nos ha pedido que desde esta maravillosa plataforma podamos tener una información más llana con el auditorio, que puedan comprender que COVID efectivamente es una enfermedad más, es una infección más que se puede controlar siempre y cuando se lleven las medidas que diariamente los dicta el sector, pero que tiene que venir paralelamente la atención a ese grupo de enfermedades y condicionantes que se han encuadrado en el término de enfermedades comorbilidades. Exacto, y es que bueno, ante esta preocupación, doctor, ¿de qué depende entonces el que nos vaya bien o el que nos vaya mal con esta enfermedad? Aclárenos un poquito ese rubro. Claro que sí, el punto esencial se llama salud, ¿verdad? ¿De qué nivel o de qué grado es el estado de salud que cada individuo guarda? Desgraciadamente, la sociedad perdió el rumbo, pero no solo la sociedad, también nosotros, los del sector salud, perdimos el origen de la enfermedad, el origen natural de la enfermedad, y hemos caído, por un lado, como sociedad consumista, ¿verdad? Hemos caído en una alimentación que no es nada conveniente, que no es nada nutritiva, que es muy sabrosa, que es muy gustativa y hasta adictiva, ¿verdad? Caímos en ese efecto o en esa trampa de la mercadotecnia y lógicamente a través de tantos años, porque son décadas en las que nos han engañado con alimentos. Yo de pequeño creía que el chocomil era lo máximo y que me iba a poner como Pancho Pantera, ¿verdad? O el niño del año que se lo alimentaban con Ger, ¿verdad? Que son puros carbohidratos, que son azúcar. Todos esos tipos de alimentos, ¿verdad? Tienen el componente más adictivo en estos tiempos comparado con cualquier droga, con cualquier adicción. Y permítame igual hacer hincapié en las escuelas primarias, secundarias, muchos jóvenes luego les preguntan, ¿ya desayunaste? Ah, pues me compré una fritura y me compré un refresco. Y ya eso para muchos es un desayuno, pero realmente están faltos de los nutrientes, de las proteínas, de lo que debería de ser una alimentación adecuada. Ese joven, cuando niño, fue la mamá la que lo indujo. Las mamás que ahora trabajan y que llevan una vida muy rápida, ¿verdad? Se les hace fácil meterles la sabrita, la Coca-Cola y el niño se queda con la idea, entonces él va a seguir consumiendo esta situación. Por eso el problema es fuerte, es grave, porque hay instaurada una cultura, una subcultura de una mala nutrición. Ese es el tema. Y como en el aprendizaje, que todo viene desde, el origen es desde casa, los valores se aprenden en casa, la educación así también tiene que ir orientada en la cuestión de la salud. No solo es tarea de los profesionales de la salud, no solo es tarea del nutriólogo, no solo es tarea del doctor, sino también los padres de familia tienen que estar inmersos en esta preocupación. Claro. El médico, o más bien desde la formación del personal de salud, en los centros educativos hubo la inducción hacia ser médicos curativos. Esa es la otra parte. Como ya este tipo de alimentación generó muchas enfermedades, efectivamente, porque después del sobrepeso y la obesidad se abre una gran llave para las enfermedades graves, que son la diabetes, que son las cardiopatías, que son la hipertensión arterial. Sí, que lo veíamos igual dentro de nuestra cáncer, cápsula. Exactamente, como bien lo dice Entonces, las farmacéuticas aprovecharon este inter y ha influido mucho en la formación, en la educación del personal de salud, y nosotros creemos que con recetar un fármaco incluso para quitar el hambre,
para que aunque coma mucho el individuo, le bajemos el azúcar con una cápsula o con una insulina, nos quedamos que la función de la salud estriba en recetar medicamentos, totalmente equivocados. Sí, yo creo que esta es una de las preocupaciones más grandes que tiene el sector salud y bueno, se están buscando estrategias, se están buscando campañas a través de los etiquetados de la Secretaría de Salud en pro del cuidado de la salud de los tabasqueños. Pero bueno, tenemos que la salud es uno de los mayores regalos que la vida nos ha dado, solo se valora cuando se pierde. Pero no queremos llegar a esos extremos. Ese es el punto. No debemos ya permitir llegar a la enfermedad. Por eso nosotros hablamos de la salud. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de completo bienestar biológico, psicológico y social. Esta es la parte que no se ha visto. Nosotros nos hemos dedicado a atender lo biológico, lo corporal nada más. ¿Qué te duele? Te doy para el dolor, ¿verdad? Hay que amputarte la pierna, te la amputo, ¿verdad? Hay que quitarte la vesícula, te la quito. Pero ¿por qué llegar a ese extremo, no? ¿Por qué no prevenir? Ese es el asunto. La salud se atiende en 3 niveles, ¿verdad? El primer nivel de atención, llamado también atención primaria de la salud o medicina general, es en donde se tiene que aplicar todas las medidas preventivas. Okay. Todas las medidas preventivas. Con eso, doctor, nos vamos a quedar y vamos a seguir platicando en el siguiente bloque, pero antes vamos a una pausa, enseguida regresamos. Ciudadanos sanos son el mayor regalo que cualquier país puede tener. Winston Churchill. Porque un país que promueve que las personas sean dueñas de su salud es un país que funciona mejor en todos los aspectos. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa de TV UJAT Buena Salud. Y bueno, seguimos platicando con el doctor Ventura Moguel Pérez, pero ahora le damos la bienvenida al doctor Luis Eduardo García González. Le platico un poco sobre él. Él es médico cirujano partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro honorario del Grupo Hematológico del Sureste. Es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna de los Servicios Médicos de esta casa de estudios, actualmente director de la Clínica de Prevención de Síndrome Metabólico, Obesidad y Malnutrición. Ha participado como ponente en varios foros y congresos en salud. Es integrante además, fundador y asesor científico del capítulo Villahermosa Cultiva el Paladar del Movimiento Internacional de Slow Food. Habla con fluidez el inglés, francés y también alemán. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación y aquí estamos de nuevo platicando sobre los temas de salud en la universidad. Eso es algo que pues hemos hecho desde siempre. Yo estoy aquí desde ya algunos años y retomando de lo que estábamos hablando, de los niveles de salud. La medicina está diseñada así, en el resto del mundo así se maneja. El médico que va a cuidar, promover, fomentar la salud es el médico de primer contacto, el primer nivel que mencionaba el doctor. El médico general o familiar. Ese es el primer contacto. Ahí es donde se va a definir la ética, lo que vamos a hacer para la salud. Que también decíamos que no hay que dejarle todo al médico, no es, claro, no es todo el trabajo, la labor de los médicos, de los profesionales de la salud, el cuidar precisamente de nuestra salud. Claro que no. De ahí es el equipo multidisciplinario, aquí vamos a hablar de multidisciplina, ahí es donde incluso
siguiendo el concepto de salud, que es físico, mental y social, pues vamos a necesitar apoyo de expertos que no son exclusivos, sino son confluyentes. Es decir, psicología está más especializado en el área mental, nutrición está más especializado en el área de alimentos, el servicio social, o más bien serían los asistentes sociales o el trabajo social, es de lo más importante, es la conexión entre lo que sucede en el mundo, en lo social, con la salud individual, que solamente se separa en algunos momentos mientras más grave es el problema. Pero ahí es donde se pierde. Mencionaba el doctor que nos perdimos, ¿no? Ahí es donde se pierde. Se piensa que cuando alguien está muy grave, está grave él solo. Él está muy grave, está muy enfermo. ¿Qué pasa con la familia? ¿No cambia su dinámica? Si él está muy grave, ¿cómo está la familia? ¿Cómo llegó a estar tan grave? ¿Es el entorno? Sí. Buen ejemplo, intoxicación. Si alguien llega intoxicado de su casa, ¿el resto de la familia estará intoxicada? ¿No estuvo en contacto? ¿De dónde vino? ¿Qué riesgos hay en ese ambiente, en la casa, o en el entorno, en la colonia, o en la ciudad? Y adelantándonos un poco en la cuestión del COVID-19, que pues igual estamos conviviendo con nuestra familia, estamos conviviendo con nuestros amigos, y por eso no hay que perder estas medidas de prevención. Bueno, nosotros nos quitamos nuestra protección aquí, pero estamos respetando nuestra sana distancia. Y bueno, yo creo que esa es una nueva forma de vida en la que tenemos que adaptarnos, doctor. Claro, siempre en la consulta yo aprovecho para dar ejemplo con cierto reproche. ¿Cómo es que el hábito tiene que ver con la salud? El principal tratamiento de la enfermedad es el cambio de hábito. Las dietas son un cambio de hábito. Lavarse las manos es hábito. Usar cubrebocas es hábito. Mantener la distancia es un hábito. Siempre en la medicina, ya completando lo que comentó el doctor Ventura en su momento, no se puede reducir a una receta de fármaco. Hay que saber cuándo, cómo, para qué también. Y entonces el médico o la salud finalmente se dedica a cambios de comportamiento. Es la parte en la que se requiere la interacción con la persona. Es una colaboración. Esa es la famosa relación médico-paciente. Y es en la parte en donde también, doctor Ventura, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene un fuerte compromiso con la sociedad. Y bueno, platicando un poco de los servicios médicos que brinda esta casa de estudios a toda la sociedad, hay un nuevo modelo de atención. Platíquenos un poco, doctor. Así es. No es tan nuevo, porque todos los programas ya existen. Lo que pasa es que no se les ha dado su exacta dimensión ni han sido adaptados al tiempo, a la evolución que traemos como sociedad. Entonces, es un poco redirigir nada más, entrar en un proceso de corresponsabilidad. Mencionaste muy bien, porque el problema no es solo el personal de salud, también es la propia sociedad, que ella quiere, por ejemplo, de entrada ir con el especialista, lo que estaba diciendo el doctor, ¿verdad? El especialista es nada más para interconsultante. ¿Qué cambios estamos haciendo nosotros en servicios médicos? Bueno, ahorita ya asignamos población adscrita a cada médico general, eso no lo existía. Es decir, yo, el doctor Ventura, me voy a hacer responsable de ti, Fanny, pero también de todo tu núcleo familiar. Para eso yo tengo un equipo que ya mencionaba el doctor. Tengo nutriólogo para el que necesite el abordaje de nutrición. Tengo la psicóloga porque ahorita estamos cargados de problemas psicoemocionales, que son los que más generan somatizaciones o enfermedades corporales. Tengo el activador físico con el apoyo de la dirección de deporte.
tengo el apoyo de odontología porque es una parte muy importante. Estamos hablando entonces de una atención transdisciplinaria. Interdisciplinaria o multidisciplinaria, que manejan algunos, ¿verdad? Ese es el modelo que no es nuevo, pero que no se aplica. ¿Cómo te voy a convencer de que tienes que comer balanceado? Tenemos que tener todo un equipo que esté pendiente de ti. Yo no te voy a soltar ya, ni a ti ni a tu familia. Por eso soy responsable de tu salud y de la de tu familia, porque y darme seguimiento, ¿no? Sí, porque si tú ya estás en sobrepeso, en obesidad o si ya tienes una diabetes, bueno, primero controlártela, que no siga progresando, y segundo, que tu familia, que está comiendo igual que tú, que tiene los mismos factores de riesgo que tú, por ejemplo, herencia o el estrés propio, que no caigan en lo que tú ya traes. Pero yo te voy a controlar a ti y voy a cuidar si tú me firmas un compromiso, porque tenemos un consentimiento informado. Esa es parte de la nueva estructura que estamos haciendo, porque yo soy responsable de un 50% de todo esto que te estoy diciendo. Pero tú eres responsable de que vas a hacer ejercicio, de que vas a cuidar tu alimentación, te van a educar en cómo son los nutrientes, y estamos nosotros enfatizando con las comidas locales, tradicionales, las comidas regionales, la comida que hacían los abuelos, porque esa es la comida más saludable. Okay. Y para ello también la universidad ha estado colaborando como medio de comunicación a través de las redes sociales. Se han implementado diversas campañas, ¿no?, que yo creo que van de la mano con esta función de servicios médicos. Cada área ya está teniendo sus programas, ¿verdad? Nutrición ha estado muy penetrante. Ahorita ya tenemos un área de psicología, tenemos el apoyo de las otras áreas de la universidad, como la DAC, la División Académica de Ciencias de la Salud, que ya nos va a empezar a respaldar con nutrición, sus áreas, no solo con las pasantías que nos mandan, sino también con sus maestros, ¿verdad? Y así queremos que también en un segundo tiempo toda la universidad se vaya involucrando en el término de salud, que es muy amplio. Exacto, pues muchísimas gracias, doctor Ventura, por habernos ampliado un poco sobre los servicios de esta casa de estudios. Y bueno, nosotros vamos a seguir, lo despedimos en este momento, doctor. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nosotros vamos a seguir platicando más adelante con el doctor Roberto Weber. Y bueno, vamos a un corte promocional. Enseguida regresamos en este programa Buena Salud. Alrededor del 40% de los países han alcanzado una cobertura universal de salud. Por ejemplo, Chile y Argentina en América Latina, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Noruega y Dinamarca en Europa, Mongolia, Corea del Sur y Japón en Asia, Botsuana en África, Australia. Otros países como México, Colombia y Sudáfrica están en proceso de implementación de la cobertura universal de salud, la cual involucra a la población que necesita servicios, los cuales son la expresión del modelo de atención a la salud, ya sea primaria, hospitalaria u otra, y los costos asociados con la oferta de servicios, que es un relevante factor de impacto financiero. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Estamos de regreso en su programa Buena Salud. Seguimos platicando con el doctor Luis García González y ahora le damos la bienvenida al doctor Roberto Weber Burke Palacios. Él es médico salubrista de los servicios médicos UJAT, donde se desempeña como jefe del Departamento de Medicina Preventiva,
como médico general, ha participado en numerosos congresos de mercadotecnia en salud y salud pública y participa con varias empresas en la planeación de estrategias de vinculación médica y medicina preventiva. Vamos a estar platicando en esta mesa sobre el tema COVID-19, la enfermedad que evidenció nuestros malos hábitos. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, pues muy feliz de estar aquí con ustedes y de compartir este espacio para poder informar de lo que estamos haciendo y de las cosas que están pasando aquí en el estado y en México. Y estamos estrenando este programa que pues es dedicado a todos ustedes con mucho cariño, sobre todo porque queremos llevar los buenos hábitos, queremos llevar estos temas de salud a toda la población, no solo la comunidad universitaria, sino también a todos. Pero platíquenos sobre estos malos hábitos, doctor. Bueno, el COVID-19 vino a enseñarnos que estábamos teniendo ciertas actitudes que debíamos de cambiar. Normalmente cuando hablamos de esta enfermedad nos viene a la mente el uso del cubrebocas o la distancia social, pero otras cosas que también teníamos que haber hecho desde antes es el cuidar nuestra alimentación, por ejemplo, el hacer ejercicio. Actualmente vemos una gran cantidad de personas que desgraciadamente tienen complicaciones de esta enfermedad porque antes tenían obesidad o sobrepeso. Muchos conocemos, porque lo han dicho en la televisión o en la radio o nuestros mismos familiares, que si tienes diabetes o tienes hipertensión no salgas, porque tienes que cuidarte de más. Bueno, si nos hubiéramos cuidado antes, ese problema no hubiera estado actualmente, ¿verdad? Esos problemas siempre han existido, pero de todos modos, ahorita tuvieron otro repunte de importancia, porque los pacientes que se complicaban eran los que lo padecían. Entonces, tenemos que doblar esfuerzos para poder disminuir la cantidad de pacientes que tengan esas enfermedades y sobre todo el prevenir antes de que empiecen a suceder estas enfermedades, porque una vez que aparecen las enfermedades crónico-degenerativas, que son diabetes, hipertensión, triglicéridos y colesterol y hasta el sobrepeso y obesidad, muy difícilmente se van a corregir. Entonces debemos de actuar antes de que empiecen estas enfermedades. Me gustaría retomar y que el doctor igual nos comente, el doctor Luis García. Yo creo que de estos malos hábitos también ha surgido que la gente tenga ciertas excusas, como por ejemplo, estoy en mi casa confinado y no puedo salir a hacer ejercicio, por ejemplo, a los parques porque me puedo contagiar. ¿Qué hacer ante ese tipo de conductas, doctor? Como mencionamos en el intermedio, en la medicina nos dedicamos principalmente al comportamiento humano, es un cambio de hábitos. Las circunstancias van a cambiar y tenemos que estar listos para ello. Como mencionó el doctor Weber, pues estas enfermedades van a llegar, van a seguir llegando, tenemos que estar preparados. Empiezo con lo del ejercicio. ¿Sabemos respirar? ¿Nos han enseñado a respirar? Hay más que aprender, ahora están aplicando, incluso tiene aplicación directa en la enfermedad. Han visto seguramente en la televisión o se ha comentado que algunos pacientes los tienen que poner de boca abajo, ¿sí? Eso es por una falta de la dinámica respiratoria. Incluso en varias recomendaciones de diversos organismos, entre ellos de la OMS, recomendaban ciertos ejercicios de respiratorios. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar, hacemos generalmente la respiración torácica y no incluimos la respiración diafragmática. Los que cantan, los que tocan instrumentos de viento, los que hacen algunas artes marciales, le ponen más atención a la respiración, pero en general la mayoría ni siquiera sabemos cómo respirar bien. Podríamos empezar con eso, ¿no? Respiración mínimo. Entonces, para ser activo en casa hay infinidad de tareas. Pueden ser ejercicios, pero lo básico para estar activo y cumplir con nuestra salud sería retomemos el concepto de salud físico, mental y social. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Dónde consigo mis alimentos? ¿Cómo los trato? Que volvemos al tema de que todo el origen es qué es lo que tú consumes, ¿no? De acuerdo a lo que tú consumas, exactamente, va a ser el no nada más consumimos alimentos, consumimos música, consumimos imágenes, consumimos ideas, consumimos conceptos, modelos y tenemos adicciones. Mencionaron el tabaquismo por allá, es un hábito, es un mal hábito. Entonces hay que revisar todos nuestros hábitos y también vámonos de nuevo
a la mental y lo social. Entre todo, entre físico, mental y social está lo espiritual. Entonces, otra recomendación es revisemos dónde está nuestra fe. Nosotros no vamos a decirles de dónde está su fe o dónde debe estar, pero es muy importante para todo humano. Esta es la medicina humana. Entonces, para todo humano hay espiritualidad. Entonces, hay que revisar todo esto. Si estamos en casa, pues hay que ocuparlo para ver hacia adentro. Generalmente, uno de los malos hábitos que teníamos era estar buscando satisfactores, distraernos, en vez de abstraernos y conocernos. Esa sería una de mis recomendaciones de qué hacer en casa. Eso nos va a llevar a encontrar nuestras habilidades, nuestros gustos. Ahí es donde podemos empezar. ¿Qué tal si descubro que sí me gusta la música y empiezo a cantar? Sí, yo creo que hay que buscar el lado positivo de las cosas, claro, y que el confinamiento también tiene que despertar esas habilidades, esas capacidades, esos gustos y bueno, y sobre todo ir cambiando esos malos hábitos. ¿Nos puede mencionar algún otro mal hábito que vean dentro de la sociedad? Los malos hábitos siempre van a existir y son infinidad de ellos. Entre los que vemos ahorita que repercuten más en nuestra salud son los denominados a veces como adicciones. Podrían ser el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, así como malos hábitos es el sedentarismo, la falta de hacer ejercicio o de activación física. Otro mal hábito muy común actualmente es el postergar las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Que parecería que no influye en nuestra salud, pero por supuesto que lo hace. Si yo a veces mucha gente, y a veces peco yo también de esas situaciones, pagas el gimnasio y no vas una semana, ay, me voy a esperar un ratito a que para poder llegar, ¿no? Uno mismo se da el permiso, ¿no? Así es. Voy a descansar, trabajé mucho, ¿no? Ándale, exactamente, llegué tarde, entonces no voy a ir. Bueno, ese es un mal hábito porque a final de cuentas estás postergando algo que va a beneficiarte, en este caso en tu salud. Por eso te digo, son infinidad de malos hábitos que actualmente estamos viendo que influyen en el desenlace positivo o negativo en esta enfermedad. Retomando lo que estábamos platicando de que el COVID nos vino a evidenciar todo lo que estamos haciendo mal. Entonces, ese es un llamado de alerta para toda la población de que es un momento en que tenemos que actuar, dejar los malos hábitos y empezar a corregirlos. Nunca es demasiado tarde y siempre va a ayudar para tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo que no dejárselo todo como bien decíamos en los bloques anteriores, a los profesionales de la salud, ¿no? Ellos hacen una excelente labor en este tema del COVID-19 y cómo han luchado por salvar muchas vidas, pero también es tarea de nosotros como ciudadanos el abonar en esta parte, ¿no? El cuidarnos no solo por nosotros, sino por nuestra familia y por nuestros seres queridos. Sí, repito el énfasis de qué tan poderoso es cambiar los hábitos, tener salud mental y salud espiritual. Lo estamos viviendo, es el mejor momento para dar el ejemplo. ¿Cómo puede ser más poderoso cambiar un hábito que medicamento? Que los medicamentos que se han intentado para tratar a los pacientes graves. Pues ahora mucha gente no se ha contagiado porque ha cambiado sus hábitos, así de simple. Muchos han tomado la vía de los tés, ¿no? Me voy a tomar un té de manzanilla con limón y canela porque me ha dicho la vecina que este es un buen remedio y que es válido porque también, estoy aquí entre los médicos, pero bueno, ¿qué opinan al respecto sobre estos remedios caseros? ¿Ustedes están en contra, están a favor? Bueno, creo que los remedios caseros, perdón, tengo algo que comentar sobre eso. Los remedios caseros no se mete la medicina mientras no reconozcamos que hay algo de peligro, es decir, sí existe la herbolaria, sí existen los efectos de algunas plantas, esas no las recomendamos, nosotros ni las usamos. En todo caso, yo se los dejo a quien sepa y a quien decida usar esos remedios. Lo que sí recomiendo es, si son tés que son usados como alimento, el té negro, el té rojo, simplemente son alimento y cada taza o más bien cada vaso que no toman de refresco embotellado y lo usan para tomar té, lo celebro. Exacto. Para mí eso fue un cambio de hábito, no me importa qué té haya sido. Exacto. Dejó de tomar refresco embotellado.
Ahora que si le puso azúcar ya me arruinó el té. Pero bueno, en fin, seguimos hablando de hábitos y más hábitos. Pero bueno, vamos a seguir platicando más de estos temas de salud. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más. Para entender al médico, la radiofrecuencia es una forma de radiación que emiten sobre todo A. Los equipos de resonancia magnética, B. Los teléfonos celulares, C. Los equipos de tomografía axial computarizada, D. El sol. La respuesta es B. La radiofrecuencia. Conocida también como espectro de radiofrecuencia. Es un tipo de radiación electromagnética emitida por los teléfonos celulares. Al igual que los microondas, y a diferencia de los rayos X y los ultravioletas, funciona a una frecuencia demasiado baja para dañar células por ionización de átomos. No obstante, a ciertas personas les preocupa que esta pueda causar cáncer u otros padecimientos. Hasta el momento, no existen pruebas contundentes que demuestren una relación entre el uso de estos dispositivos y afecciones de salud. Sin embargo, aún es necesario esperar los resultados de más investigaciones. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa, Buena Salud. Seguimos platicando con el doctor Roberto Weber Burke Palacios y con el doctor Luis Eduardo García González. En este bloque abordaremos el panorama general de salud en Tabasco, evolución de las enfermedades crónico-degenerativas y así como la afectación en adultos y niños. Quisiera lanzar la pregunta y que alguno de los dos me diga. Anteriormente la incidencia de estas enfermedades crónico-degenerativas era menor. ¿Por qué ahora ha aumentado los casos de estas enfermedades en los niños y en los adultos mayores? Bueno, si gusta, te lo puedo contestar. Bueno, para poder contestártela, primero tenemos que ver que esta situación no es solamente causada por la medicina, no solamente tiene que ser abordada por los profesionales de la salud, sino por muchas aristas. Por ejemplo, el principal factor por el cual han aumentado estas enfermedades es debido a la disponibilidad más fácil que tenemos para poder acceder a alimentos de alto contenido calórico o de alto contenido de azúcares. Entonces, si es más fácil para nosotros adquirir un refresco que un agua natural, entonces estamos predisponiendo para que empiecen a tomar estos productos. ¿Hablamos de costos? Costos sobre todo. Entonces, hablas ahí de que es la economía la que está influyendo en eso. ¿Cuántas veces no hemos visto que en un pueblito de la sierra llega la Coca-Cola y no llegan los programas de salud? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que predispone a nuestra población para que empiecen a tener más cantidad de pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas. Apenas ya tiene un buen rato, 30 años, teníamos la mitad de la incidencia que teníamos actualmente. Eso que habla que ha evolucionado muy fuertemente y con una velocidad exorbitante. Entonces tenemos que empezar a hacer acciones para poder disminuir la cantidad de alimentos y de productos nocivos para la salud, así como fomentar las actitudes y como decíamos hace rato, pues, todo lo que son los buenos hábitos para poder prevenir y mejorar la salud de la población en este caso. Fomentar entonces la cultura de la buena alimentación, doctor. Claro, qué bueno que usa la palabra cultura, porque el tema en el que nosotros nos embarcamos es seguridad alimentaria, lograr la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria la logra la cultura, y de esto es la cultura gastronómica. Eso es lo que hemos manejado. Algo puntual, desde hace varios años somos primer lugar de obesidad infantil. Este año no, pero en los años anteriores, primer lugar de obesidad infantil en México, y México es primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Si eso no nos alarma, no sé qué nos va a alarmar. Eso para mí es contundente, estamos mal en alimentación. Tenemos los niños más obesos del mundo. Es alarmante, punto, algo tenemos que hacer. Bueno, ahí está el diagnóstico. Somos el estado del país con el mayor número de hogares en inseguridad alimentaria. Y no es cuestión de dinero.
Y no es cuestión de no tener dónde plantar o dónde sembrar. Eso no es la cuestión. Son situaciones complejas. Y estamos volviendo al tema de la cultura. Exacto. Entonces, yo le puedo decir a alguien en la consulta, y así se lo digo, ni modo, lo siento mucho, yo sé que usted se alimenta mal. No es algo personal, no se ofenda, no es porque usted come mal, es porque todos comemos mal. Y porque su cuerpo, su organismo esté evidenciando esos malos hábitos. Pues también. todos, ¿cómo nos está yendo con el coronavirus? Porque ya teníamos un diagnóstico funesto de salud, ¿no? En mayores índices de diabetes y hipertensión ya se mencionó. Por eso nos está yendo como nos va, aunque a algunos no les cuadre, pero eso ya estaba predicho y están predichos muchas otras complicaciones. Por ejemplo, ¿cómo afecta a estos niños? Hemos visto cómo el tiempo en el que se desarrolla la prediabetes, la obesidad, la mala alimentación, la prediabetes, los trastornos previos a la diabetes, a las complicaciones, se van acortando. En las generaciones anteriores se tardaban 20 años en desarrollarlo. Ahora los adultos están teniendo diabetes e hipertensión al mismo tiempo prácticamente. ¿Sí? Ahora tenemos ya niños o jóvenes que ya tienen las complicaciones de infarto, cáncer. ¿Y qué va a pasar con los niños? Se predice que no van a alcanzar a hacer ni diabetes, ni hipertensión, ni infarto, ni nada. Están teniendo más problemas de hígado graso, falla hepática, cirrosis hepática. Tenemos de esa obesidad que estamos mencionando, hay una gran prevalencia de hígado graso. Ese hígado graso nos predice que vamos a tener muchos niños con problemas, muchos adolescentes, jóvenes, con problemas hepáticos. Y qué terrible este panorama que estamos viendo actualmente. Esto es una realidad que estamos viviendo en nuestro estado y no solo en Tabasco, estamos viviéndolo en México y en todo el mundo, doctor. Así es, de hecho solamente somos el reflejo de lo que la población nos está ahora sí que culturizando, por así decirlo. Tanto Tabasco como México como el mundo entero tenemos un solo problema. Bueno, tenemos muchos, ¿no? Pero en este caso en específico de lo que hablamos de enfermedades crónico-degenerativas es que siguen en aumento estas enfermedades. Por más acciones que hemos realizado, aún continúan, más discretamente, pero siguen existiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo que es un problema de nuestros hábitos generales. Si nosotros no empezamos a cambiarlos, jamás vamos a llegar al momento en el que vamos a poder quitar estas enfermedades de los primeros lugares de mortalidad actualmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia, no solamente la parte médica, sino toda la población en general, que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, así como lo hicimos con el coronavirus. Ahora todo el mundo estamos acostumbrados a usar el cubrebocas. Qué padrísimo sería que dejáramos de consumir productos azucarados, por ejemplo, tan dañinos para nuestro cuerpo. Pero como no lo conocemos, no lo dejamos de hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Y estos son espacios perfectos para poder realizarlo. Concientizar a la población de qué cosas les hace daño para que ellos tomen la decisión de dejarlo. Exacto, y usted nos acaba de decir algo que es clave, ¿no? Clave para mejorar nuestra salud, que es el objetivo que tiene este espacio. Y, por ejemplo, usted, doctor, me da mi receta médica, usted tiene diabetes, hipertensión, etcétera. Yo ya tengo mi receta y ya está en mí si busco la solución. Así es. Y no o agarro la receta y la pongo debajo de otro papel y ahí queda. Y no solo en la receta, sino porque el médico muchas veces no solamente te da los medicamentos, sino que debes de hacer. Desde el simple hecho de decirte, toma suficiente agua o toma tantos litros de agua, es un cambio no farmacológico, pero que te va a ayudar a tu cuerpo. Realiza ejercicio media hora, 45 minutos, come frutas y verduras, parece comercial, pero en verdad es lo que necesitamos que las personas aprendan, ¿no? También en nuestra parte es profundizar en esto, porque no solamente con decirte come frutas y verduras te voy a terminar convenciendo, ¿no? Tengo que decirte el por qué y también tengo que enseñarte los beneficios que vas a tener. Y enseñártelo también con el ejemplo, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, los padres tienen una labor muy importante en los hogares, de que le dicen al niño, no comas golosinas, no comas frituras, no bebas refresco, pero si me ven a mí con mi vaso de refresco y con harto hielo, entonces el niño dice, bueno, ¿por qué si yo me tengo que cuidar porque mi papá no lo hace? Así es. Esa es la herencia que tanto mencionan. Muchos dicen, es que es hereditario y se refieren a los genes, que vienen los genes.
pero heredamos costumbres. Así como heredamos autos y terrenos, estamos heredando la costumbre, el hábito. Entonces los malos hábitos se heredan. Ese es parte del componente hereditario de estas enfermedades prevenibles. En su nombre está, prevenibles. Son los hábitos, no vienen los genes. Que si viene algo en los genes, sí, pero eso difícilmente lo vamos a cambiar. Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico. Voy con usted, doctor, y usted, ¿cómo puede saber si yo, por ejemplo, no consumo la suficiente agua que debería? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, primero yo tengo que saber cómo es que se logra la alimentación. Entonces tengo que explorar qué está consumiendo. Como mencionó, hay un acceso increíble de comida chatarra. Vamos a llamarle, por las prisas, vamos a llamarle comida chatarra. Primero exploro eso. ¿Cuánto está comiendo de esto? De ahí, ¿en qué está basando su alimentación? Ya mencionamos que lo demostrado es en la cultura gastronómica. ¿A qué me refiero? Lo de la dieta mediterránea. Esa es cultura gastronómica, es el patrón gastronómico, ¿sí? Ese es un modelo, no es el único, es un modelo. Entonces, reviso eso, ¿cuál es su patrón de alimentación? De ahí yo ya puedo predecir qué enfermedades puede tener. Aquí en general yo puedo detectar quién es de Villahermosa y quién no es de Villahermosa por los triglicéridos. Hay una alta probabilidad. Si los tiene altos, usted es de Villahermosa. Si los tiene bajos, usted no es de Villahermosa, ¿verdad? No, yo vivo en tal lugar. Así es. Mientras más cercanos a los alimentos por típicos hábitos, de así es. Tiene su validez esa prueba. Así es como lo identificamos. Entonces, ya cuando alguien tiene los triglicéridos elevados, a mí me indica que está consumiendo una alta cantidad de alimentos refinados, con alta carga energética, con baja, y lo más importante, lo que es altamente energético, generalmente está desequilibrado porque le quitaron nutrientes por conveniencias de la industria actual, que no tiene que ser así. Eso lo podemos cambiar y podemos influir. Podemos cambiar esas mentalidades. Pues bueno, es un placer que hayan estado con nosotros, doctor Luis Eduardo y doctor Roberto Weber. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Hoy confirmamos que la salud es un derecho fundamental, un gran igualador social que permite el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, así como un requisito previo para alcanzar el desarrollo y el progreso individual y colectivo. El programa nos brindó una valiosa oportunidad para reflexionar no solo sobre la dinámica registrada en tiempos recientes, sino también en tópicos esenciales como la salud. Recuerde, buena salud y buenas emociones son dos de las mayores bendiciones de la vida. Mi nombre es Stephanie Pérez, hasta pronto.